Steve Jobs, conocido como la mente maestra detrás de Apple, dio a los productos de la marca un enfoque elegante, simple y práctico. Una de las cosas que amaba de él es que no esperaba que la innovación y la creatividad salieran solamente de un grupo. Él esperaba que saliera de todos en la compañía, expresó Tim Cook, el actual CEO de Apple, en una entrevista con GQ. Después de fundar Apple junto con Steve Wozniak en 1976, fue despedido en 1985 tras una serie de desacuerdos internos. Durante ese tiempo, fundó Next Inc., una compañía de desarrollo de software y hardware que en 1997 fue adquirida por Apple, lo que marcó su regreso a la empresa. Desde entonces, Jobs dejó un legado en la industria tecnológica desde la presentación del iPod en 2001 hasta el primer iPhone en 2007. Por otro lado, Bill Gates es el hombre que en 1975 se propuso, junto con su amigo de la infancia Paul Allen, que todos los hogares del mundo tuvieran una computadora, y para lograrlo, fundaron Microsoft. En 1995 lanzaron Windows 95, el sistema operativo que los llevó al éxito, y otro de sus grandes inventos fue en 2001, con la creación del Xbox. Además, Bill Gates también es conocido por su labor filantrópica. Junto con su ex esposa Melinda Ann French, crearon la fundación que lleva su nombre y que cuenta con numerosos programas filantrópicos alrededor del mundo. La rivalidad entre estos dos personajes fue tal que, en 1999, hasta fue retratada en la película Piratas de Silicon Valley. Esta es la historia. La pelea entre el fundador de Microsoft y el creador de Apple ha servido para moldear el mundo que conocemos hoy en día. ¿Cómo comenzó esta rivalidad entre ambos emblemas de la tecnología? El fundador de Microsoft y el creador de Apple no siempre coincidieron debido a sus filosofías. Jobs era conocido por su obsesión por el diseño y la calidad, creyendo que los productos debían ser bellos tanto por dentro como por fuera, y que debían ser fáciles de usar. Gates, por otro lado, se centraba más en la funcionalidad y la eficiencia. Para él, lo más importante era la utilidad del producto. Sin embargo, esta rivalidad ayudó a moldear el mundo tal cual lo conocemos ahora. ¿Por qué pelearon Steve Jobs y Bill Gates? Bill Gates y Steve Jobs iniciaron su complicada relación en la década de 1970, cuando Microsoft generaba gran parte de sus ingresos diseñando software para la Apple II. Sin embargo, la rivalidad entre estos dos titanes de la tecnología se intensificó a medida que ambos luchaban por conquistar el mercado emergente de las computadoras personales. En la década de 1980, Jobs inició el desarrollo de la Macintosh original y quería que Microsoft creara una versión de BASIC y otros programas de aplicación. Gates aceptó la propuesta y se entusiasmó con la posibilidad de crear software gráfico para la Macintosh que llevara la computadora personal a un nuevo nivel. El fundador de Microsoft viajaba a menudo a Cupertino para ver las demostraciones del sistema operativo Macintosh. Aunque no estaba impresionado, Microsoft destinó un amplio equipo para crear aplicaciones para la Mac. Y, a pesar de que Jobs sentía que no tenían buen gusto, los programadores de Microsoft fueron persistentes y mejoraron sus aplicaciones. En ese entonces, Microsoft producía el sistema operativo conocido como DOS. A medida que Jobs y su equipo comenzaron a trabajar estrechamente con Microsoft, les preocupó que copiaran la interfaz gráfica de Macintosh e hicieran su propia versión. Tenían razón en preocuparse. Gates creyó que las interfaces gráficas eran el futuro y que Microsoft tenía tanto derecho como Apple de utilizar la idea de la metáfora del escritorio originalmente desarrollada por el Centro de Investigación de Xerox. En su acuerdo original, Jobs había convencido a Gates que Microsoft no crearía software gráfico para nadie más
hasta que hubiera transcurrido un año del debut de Macintosh en enero de 1983. Por desgracia para Apple, la compañía no contempló la posibilidad de que el lanzamiento de la Macintosh se demoraría un año. Esto significó que Gates estaba en su derecho de anunciar en noviembre de 1983 que Microsoft planeaba desarrollar un nuevo sistema operativo para las computadoras IBM llamado Windows, el cual incorporaba una interfaz gráfica con ventanas, iconos y un ratón para navegar. Jobs no se quedó de brazos cruzados y decidió tomar medidas para enfrentar a su rival. Apple demandó a Microsoft por infringir sus derechos de autor y de patentes. La demanda alegaba que Microsoft había copiado el diseño y la interfaz gráfica de la Macintosh, que era una creación original. El juicio se prolongó durante años y fue un tema candente en la industria de la tecnología. Aunque Apple argumentó que Microsoft había robado sus ideas, el juez dictaminó que Microsoft no había infringido los derechos de autor y que tenía el derecho de desarrollar un sistema operativo con una interfaz gráfica similar. Desde entonces la relación se volvió tensa y Jobs mencionó constantemente que Bill Gates era más un copión que un innovador. Por otro lado, Gates mencionaba que Jobs era sumamente raro y extrañamente defectuoso como ser humano. Aun cuando Jobs dejó Apple, la relación entre ambos no mejoró. De acuerdo con el libro Steve Jobs de Walter Isaacson, cuando Gil Amelio, el CEO de Apple de aquel entonces, trató de comprar Next en 1996 y volver a traer a Steve Jobs a Apple, Gates intentó convencerlo de lo contrario. ¿No entiendes que Steve no sabe nada sobre tecnología? Es solo un supervendedor. No puedo creer que estés tomando una decisión tan estúpida, dijo Gates a Amelio. Para 1997, Jobs ya era el CEO de Apple y en su primera presentación, Macworld anunció que aceptó una inversión de Microsoft para mantener a Apple a flote. En ese momento, la empresa de Cupertino estaba en una situación difícil y Bill Gates decidió invertir $150 millones en la compañía. La inversión ayudó a la tecnológica a salir adelante y se convirtió en un punto de inflexión para la compañía. A pesar de la rivalidad entre ambos empresarios, Steve Jobs resaltó la participación de Bill Gates en el desarrollo de nuevo software para Apple. Esto tomó por sorpresa a muchos adeptos de la marca de la manzana, quienes, durante una keynote de Jobs, recibieron al fundador de Microsoft con abucheos. Jobs también tuvo palabras amables para Gates en su autobiografía. Bill es un genio y lo respeto enormemente, escribió. Aunque estamos compitiendo ferozmente, también aprendemos el uno del otro. Bill y yo nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años, y estoy muy agradecido por su amistad y por la ayuda que nos brindó en momentos críticos de la historia de Apple. La rivalidad entre Steve Jobs y Bill Gates se ha convertido en un mito en la historia de la tecnología. Aunque tuvieron momentos de conflicto, también colaboraron en algunos proyectos y se respetaron mutuamente. Sus empresas, Apple y Microsoft, han tenido un impacto enorme en la industria de la tecnología y han cambiado el mundo, tal como lo conocemos hoy. De acuerdo con The Daily Star, Gates le escribió una carta a Jobs en su lecho de muerte. Le dije a Steve que debería sentirse bien por lo que había hecho y por la empresa que había construido. Escribí sobre sus hijos, a quienes tenía que ir a conocer, y que no había paz que hacer. No estábamos en guerra. En los últimos años de Steve Jobs, pudieron compartir en eventos donde reconocían algunos detalles positivos el uno del otro. Daría mucho por tener el gusto de Steve, manifestó Gates, citado por el Wall Street Journal. Desde la esquina opuesta respondió Jobs, lo admiro por la empresa que construyó, es impresionante y disfruté trabajar con él. Es brillante y, de hecho, tiene un buen sentido del humor.
Reconocería Gates, tras la muerte de Jobs en 2011, que respetaba al padre de Apple. Nos animamos mutuamente, incluso como competidores. Nada de lo que dijo me molestó en absoluto.